que, como es habitual en esta comisión, tendrá un primer turno de palabra de aproximadamente 15-20 minutos, tras la cual intervendrán los portavoces de los grupos parlamentarios y tras esas intervenciones podrá usted cerrar con otro turno de palabra de otros 15 o 20 minutos aproximadamente. Sin más, le cedo la palabra. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Es un honor comparecer ante sus señorías como presidente de la Junta Electoral Central para aportar algunas reflexiones sobre el régimen y financiación de los partidos políticos. Es un doble honor cuando se está hablando de calidad democrática, de mejorar el funcionamiento de los partidos políticos y de la lucha contra la corrupción. Quisiera empezar mi intervención con un sentido recuerdo a don Pablo Santolaya Machetti, catedrático de Derecho Constitucional y excelente vocal de la Junta Electoral Central, fallecido hace 1 año y medio, quien definía la Administración electoral como el organismo encargado de garantizar el cumplimiento de las normas de un proceso electoral libre y justo, en el que se observan las reglas de juego preestablecidas en la ley y en el que ninguno de los contendientes obtenga ventajas institucionales que le sitúe en una mejor posición con relación a los demás. Tiene como finalidad, en los términos del artículo 8.1 de la LOREC, garantizar la transparencia y objetividad del proceso electoral y del principio de igualdad. Respecto al control de la financiación de los partidos políticos, en la sesión del pasado 4 de mayo compareció don Fernando Jiménez Sánchez, profesor titular de Ciencias Políticas y de la Administración de la Universidad de Murcia, quien expuso la necesidad de mejorar el órgano supervisor de la financiación de los partidos políticos y, tras reconocer el esfuerzo que venía haciendo el Tribunal de Cuentas, se echaba de menos una mayor agilidad en la fiscalización de las finanzas de los partidos y se planteó la posibilidad de cambiar el órgano supervisor, señalando como modelo la Comisión Electoral Británica, que se integra con representantes de los partidos, pero también con una autoridad muy independiente, y ante la pregunta del señor Rayo de si estaba pensando en la Junta Electoral Central hoy existente o en otro organismo alternativo, el señor Jiménez Sánchez respondió que sería interesante plantearse que lo fuera la Junta Electoral Central, por una razón, que entre 2011 y 2012 se elaboró un estudio en España que se hizo simultáneamente en 25 países europeos sobre el Sistema Nacional de Integridad, que se llama Transparencia Internacional, es decir, cuáles son los pilares del control de la corrupción en los distintos países analizados. Añadió que uno de esos pilares que se estudian es la Junta Electoral, que en el caso español era el pilar más sólido en nuestro templo del Sistema Nacional de Integridad, es decir, es el órgano que se veía con más capacidad de independencia y con más capacidad de actuación en la lucha contra la corrupción. Por tanto, no le pareció que la Junta Electoral Central fuese un mal candidato, pero exige un cierto estudio. Son de agradecer las amables palabras del profesor Jiménez Sánchez, pero no debe olvidarse que la Comisión Electoral del Reino Unido tiene tan amplias competencias en relación a la financiación de los partidos políticos y respecto a los procesos electorales, que cubren las que en España están atribuidas a 3 instituciones: Tribunal de Cuentas, Junta Electoral Central y Ministerio del Interior. Hay que ser realista. Las juntas electorales carecen de medios para asumir mayores atribuciones en estas materias. En España, aunque el examen de la contabilidad y de los gastos electorales corresponde al Tribunal de Cuentas, este solo lo lleva a cabo 100 días después de la celebración de la votación, que es cuando tiene que presentar su contabilidad, las formaciones electorales, como dispone el artículo 133 y 134 de la LOREC. Hasta entonces compete a la Junta Electoral Central
y a las juntas provinciales velar por el cumplimiento de la normativa relativa a la financiación electoral y controlar la contabilidad de las formaciones electorales. Les corresponde aceptar los administradores electorales que deban designar los partidos, así como las cuentas que deben abrir para la recaudación de fondos. Pueden recabar información de los administradores electorales o de las entidades bancarias y de su actuación deben de informar al Tribunal de Cuentas de los resultados de la actividad fiscalizadora. Artículo 132 de la LOREC. Estas previsiones legales resultan poco coherentes con la configuración que el legislador ha hecho de la Administración electoral. Las juntas electorales provinciales no tienen carácter permanente, se constituyen para cada proceso electoral y en ese momento se incorpora un personal escaso que debe atender a las múltiples operaciones electorales que le están encomendadas. Por otra parte, la Junta Electoral Central, aun cuando sea una institución de carácter permanente, sus miembros no tienen dedicación plena a esa actividad, sino que deben compatibilizarla con sus funciones judiciales o académicas. Su personal, asignado por las Cortes Generales, tiene un carácter muy reducido, como puede verificarse de la plantilla asignada al mismo. Por ello resulta imposible que con esa configuración y esos medios las juntas electorales, además del desempeño del resto de funciones en materia electoral, puedan llevar a cabo un control sistemático y riguroso del cumplimiento de la normativa relativa a la financiación electoral por todas las formaciones que se presentan a las elecciones. Es sencillamente inviable y en la práctica se tienen que limitar a verificar los nombramientos de administradores electorales y la apertura de las cuentas para la recaudación de fondos y al resolver las escasas denuncias que se formulan en estas materias. Pero es que además resulta paradójico que se asigne esta competencia a las juntas electorales cuando quien después debe llevar la fiscalización de la contabilidad y los gastos electorales sea el Tribunal de Cuentas, institución de relevancia constitucional con amplios medios y recursos. No solo tiene escaso sentido esa separación de funciones, sino que además la lógica lleva a que quien tiene que fiscalizar íntegramente todos los gastos de las formaciones políticas, incluidos los electorales, sea la institución con más medios para ello. Podría plantearse, en aras de una mayor clarificación, la atribución al Tribunal de Cuentas de todas las funciones que la ley electoral confiere a las juntas electorales en materia de financiación y gastos electorales, incluida la potestad administrativa sancionadora por los incumplimientos de la legislación electoral en materia de contabilidad. Con ello también se acabaría una situación extraña, como es que tras llevar a cabo el Tribunal de Cuentas la fiscalización de una formación electoral, tenga que remitir a la Junta Electoral Central los expedientes por incumplimiento de algún precepto formal previsto en la LOREC, para que sea ésta la que tenga que abrir el expediente sancionador. Lo más coherente sería unificar todo el control y fiscalización de la contabilidad de los partidos políticos en el Tribunal de Cuentas, incluyendo ahí la financiación electoral. En relación al régimen de los partidos políticos, el principal problema que se le ha planteado a la Junta Electoral Central ha sido el de determinar la representación a efectos electorales de aquellas formaciones políticas sometidas a conflictos internos. Los representantes y administradores electorales deben ser designados por quien aparece como representante de una formación política en el registro de partidos políticos. En caso de conflicto en una fuerza política, lo común es que consten en dicho registro inscripciones contradictorias en las que diferentes personas se arrogan la representación de esta formación o de esa formación. Debe tenerse en cuenta que las atribuciones del Ministerio del Interior en la llevanza de este registro son muy limitadas, de manera que en estos casos, aun cuando advierten que se trata de anotaciones contradictorias, deben inscribirlas, incluyendo en todo caso una breve anotación
con la expresión disensión. La resolución de ese conflicto en la actualidad solo puede hacerla la jurisdicción civil, si bien no es infrecuente que las diferentes facciones enfrentadas acudan a juzgados civiles distintos. Esto conduce a la existencia de diferentes procesos civiles que en lugares distintos adopten resoluciones sobre el mismo asunto que pueden ser diferentes y contradictorias. El dilema que se plantea a la Administración electoral en el momento en el que se aprueba una convocatoria electoral es el de determinar cuál de aquellos que pugnan por la representación de una fuerza política debe de ser aceptada como tal. Debe tenerse en cuenta que la Junta Electoral debe resolver estos asuntos de forma inmediata, dados los plazos fugaces y preclusivos propios del procedimiento electoral. Para resolver este problema podían arbitrarse las siguientes medidas: atribución de mayores competencias a la Dirección General de Política Interior para decidir sobre las inscripciones en el registro de partidos políticos en estos supuestos, previa tramitación de un procedimiento administrativo contradictorio con audiencia de las partes implicadas. En segundo lugar, asignación a la Junta Electoral Central o alguna otra autoridad administrativa neutral de la potestad de resolver los recursos que contra las decisiones de la Dirección General de Política Interior pudieran interponer los afectados. En tercer lugar, las decisiones de la Junta Electoral Central serían susceptibles de recurso ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, que podría unificar la doctrina relativa a esta materia. Estas medidas podrían solucionar de forma rápida y unificada los problemas que se plantean en esta materia, evitando la existencia de resoluciones judiciales contradictorias y atribuyendo la decisión final a la jurisdicción contencioso-administrativa, puesto que en la mayor parte de los casos los problemas que se dilucidan son de derecho constitucional muy distinto de los que aquejan a las asociaciones civiles. Mencionaré otras observaciones a propósito de una posible reforma de la LOREC. En el tiempo transcurrido desde la aprobación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General en 1985, los principales problemas afrontados han sido la depuración del censo electoral para eliminar las duplicidades, la regulación del voto por correo para evitar el fraude, detectado especialmente en las elecciones locales de 1991, con el emitido en España, y el tratamiento del voto de los electores residentes en el extranjero o ausentes transitoriamente de España. La LOREC se ha reformado para hacer frente a estos problemas. Así hoy no se discute la fiabilidad del censo y no se ha vuelto a producir problemas de fraude, como los que dieron lugar a la reforma del voto por correo ordinario. Por lo que se refiere al voto de los electores residentes en el extranjero o transitoriamente ausentes de España, la Junta Electoral Central ha puesto de relieve los inconvenientes que ha traído consigo la reforma del año 2011 y ha sugerido en un informe de diciembre del año 2016 posibles líneas de actuación para superarlos, incluido el uso de un procedimiento telemático para el voto de los electores españoles residentes en el extranjero. Por otra parte, el régimen sancionador que debe aplicar la Administración electoral es deficiente porque descansa en una fórmula general que considera infracción administrativa toda vulneración de las normas obligatorias de la LOREC que no constituya delito, fórmula que plantea problemas desde el punto de vista del principio de legalidad. También en materia sancionadora es llamativo el desequilibrio existente entre las multas que debe imponer la Junta Electoral en el caso de incumplimiento de las normas sobre encuestas electorales y en los demás supuestos. El mínimo en el primer caso es de 3.000 euros, que es justamente el máximo que se puede imponer por cualquier otra información. La experiencia ha demostrado que la primera cifra es excesiva y que el segundo puede ser insuficiente. Quedo a disposición de sus señorías para las preguntas que quieran hacerme. Muchas gracias, señor Granados. Damos paso a la intervención de los distintos portavoces. Grupo mixto, no hay nadie.
PNV tampoco va a intervenir. Esquerra tampoco. Pues tiene la palabra el señor Cantó, del Grupo Parlamentario Ciudadanos. Gracias, presidente. Muchísimas gracias por esa primera intervención que ha tenido usted. Una de las principales demandas que hemos escuchado también y que escuchamos en la calle, los partidos políticos, tiene que ver con la necesidad de democratizar los partidos. El artículo 6 dice que la estructura interna y en funcionamiento de los partidos deberá ser democrático. En esta línea, algunos de los comparecientes que han pasado por aquí han recomendado a esta comisión cierta regulación de las primarias para la designación de los candidatos y los cargos orgánicos en los partidos. ¿Cómo cree usted que podría regularse ese régimen de primarias? Las primarias, en ese caso, bueno, en cualquiera de los casos, puesto que ya existen, llegarían a ser una especie de primer escalón en esa competición, sana competición electoral, razón por la cual alguna de las personas que han venido aquí también ha sugerido la posibilidad de destinar una subvención pública para que se lleven a cabo esas primarias. Nos gustaría también saber cuál es su opinión al respecto, si habría que establecer un límite de gasto, qué le parece la medida, etcétera, etcétera. En tercer lugar, otro de los aspectos que ha sido objeto de debate a lo largo de esta comisión lo constituyen las subvenciones públicas que reciben los partidos políticos, y me refiero durante el periodo electoral. ¿Considera usted adecuado el reparto de la financiación que existe actualmente? ¿Cree usted que sería conveniente, como también se ha planteado en esta comisión, que hubiera un adelanto de un 30 o de un 40%? Creo recordar que eran las cifras que ha manejado alguno de los comparecientes de estos recursos que se destinan a los partidos políticos. Se dice, también había quien decía que esta medida evitaría el exceso de endeudamiento que afecta a los partidos. Queríamos conocer su opinión al respecto, porque otros expertos, sin embargo, dicen lo contrario, dicen algo distinto. Dicen que el adelanto de esas subvenciones terminaría perjudicando la capacidad de competir de los partidos pequeños y también de las formaciones nuevas. ¿Cómo cree usted, en definitiva, que podría de alguna manera compensarse esa desigualdad obvia que existe en la competición partidista? Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Cantó. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidos Podemos en Común, el señor Illanes tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Gracias, señor Granados. Permítame que públicamente pues le exprese mi absoluta admiración. Si he mejorado algo en mi profesión habitual ha sido leyendo sus resoluciones y teniendo la oportunidad de compartir muchos ratos de reflexión jurídica con usted. Por lo tanto, siempre es un placer coincidir de nuevo aquí y darle la bienvenida a esta comisión. Realmente me ha parecido enormemente interesante su exposición y yo solo le quería preguntar, porque creo que sí que es una competencia específica de la Junta Electoral Central, el tema de algunos de los ponentes que ha acudido a la comisión habló de facilitar de alguna manera o de ahondar o profundizar en el equilibrio entre los partidos a la hora de lo que se trata del acceso a medios de comunicación en las campañas electorales, que creo que es un tema muy importante, porque de alguna manera, aunque no estemos hablando específicamente de régimen ni estemos hablando específicamente de financiación, sí que no deja de ser una especie de, digamos que extrafinanciación no valorable económicamente, pero que sin duda tiene importancia a la hora de conseguir resultados electorales, teniendo en cuenta que este ponente que nos hablaba de este tema consideraba que de alguna forma existían desequilibrios. Concretamente se refería al tema de los debates televisados, pero yo creo que se puede extender a todas las demás comparecencias o a todas las demás información televisiva durante las campañas electorales. Me gustaría si pudiese hacer o ahondar en la reflexión que ha hecho o si pudiese ahondar en la reflexión acerca de este tema concreto y darle las gracias por la respuesta que posteriormente me ofrecerá. Gracias. Gracias, señor Illanes. Ahora por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Cámara. Agradecemos mucho su presencia aquí y toda la sabiduría que se habrá de proyectar, que ya ha proyectado y que se habrá de proyectar en la respuesta a nuestras preguntas.
el papel suyo en relación con, enfocado desde el punto de vista de la posición que ocupa como presidente de la Junta Electoral Central, bueno, parece verse un tanto reducido en relación con el objeto global que se plantea en esta comisión, que tiene que ver más con la democratización interna de los partidos políticos como elemento de calidad y, por otra parte, por la financiación. Desde luego, las dos patas, los dos elementos esenciales para conseguir lo que implícitamente la Constitución española persigue cuando en el artículo 6 de la Constitución se refiere a la necesidad de la democracia interna de los partidos políticos, que nosotros, si no conseguir, en respeto de los valores constitucionales y muy en especial del pluralismo, que realmente no exista esa oligarquización que se produce bien desde los liderazgos políticos o bien desde la burocracia interna de los partidos, para de esa manera ahormar de tal forma la competición política que finalmente no sea democrática. Esto es lo que estamos persiguiendo cuando estamos hablando de calidad democrática en este ámbito. Yo quiero subrayar eso porque no creo yo que hablemos solo de perseguir la corrupción, sino que estamos hablando de cosas que están interconectadas y que son inescindibles entre sí. Es decir, tenemos que combatir la oligarquización de los partidos y hacer realidad el mandato constitucional del artículo 6 sobre la democracia interna, tanto en su estructura como en su funcionamiento. Y en este sentido es paradójico que sea aquí precisamente donde estamos representando de un modo u otro también a los partidos políticos, porque somos grupos parlamentarios que nos organizamos en dependencia de los partidos políticos, porque, como todos sabemos, la tendencia en la práctica, dado que se trabaja en la competición, en la lucha por el poder, como decía el profesor, el maestro Pérez Serrano, pues los partidos se encuentran mucho más cómodos en el claroscuro jurídico. Desde este punto de vista yo le quiero preguntar como jurista a usted si no considera que sería mucho más pertinente que toda la legislación relativa a los partidos políticos formara un corpus único, es decir, que hubiera una única ley en la que se regulara de manera completa, plena, rigurosa, sistemática, un poco siguiendo la inspiración de Alemania, que sí tiene este tipo de legislación, para de esa manera contemplar en su compleja interrelación todos los elementos que hacen posible mantener adecuadamente ese control. Digo esto porque, vamos a ver, la evolución que ha habido en nuestro país de la legislación en materia de partidos políticos, en esas dos grandes líneas fundamentales que son, o tres: una, la ley de partidos políticos propiamente dicha; otra, la ley de financiación con sus diversas modificaciones; y finalmente lo que se contempla en la legislación electoral en relación con la financiación. Pues todo eso hace que haya una dispersión y que, en definitiva, pese a que hemos mejorado bastante con las últimas reformas, pues al final no se consigan los objetivos que se persiguen. Yo tengo una cierta sensación paradójica cuando vengo a esta comisión y oigo escuchar las diferentes intervenciones, no solo de los comparecientes, sino también de los diputados y las diputadas. Y es la siguiente. Vamos a ver, se enuncian aquí elementos de control que ya están en la ley de un modo u otro, que se ha avanzado mucho en piezas concretas que se van poniendo en los diferentes momentos legislativos, precisamente contemplando la disonancia que hay con la realidad. Pero a pesar de todo eso seguimos con los mismos problemas, no somos eficaces, no lo conseguimos. ¿Por qué?, me pregunto yo, ¿no? Entonces, es ahí donde creo que debemos de incidir. ¿Acaso es necesario cambiar el modelo? Algunos expertos lo plantean así. A lo mejor ha llegado el momento necesario de cambiar el modelo. O, si el modelo no hay que cambiarlo y podemos seguir con un modelo de financiación pública, financiación privada mixto, con algunas prohibiciones, como ya tenemos en la legislación, más una regulación de la democracia interna de los partidos políticos apuntada, no desarrollada, pero sí apuntada en la ley, pues a lo mejor lo que había que hacer es hacer propuestas mucho más concretas y específicas a la luz de los problemas que estamos viendo, en función de los cuales no se resuelven las cuestiones que nos preocupan, y hacer esas propuestas concretas sin más. ¿Qué hay que cambiar? Y si es necesario cambiar el modelo, pues pensemos en el cambio de modelo. Y con esto engarzo con lo que usted decía en relación con la referencia que ha hecho al profesor de la Universidad de Murcia, en el que planteaba ni más ni menos que
que se encargara de la fiscalización, o la posibilidad de que se pudiera encargar de la fiscalización, aunque no lo dijo explícitamente, pero como está indicado, implícitamente llevaba a pensar, y por eso preguntaba el diputado Rayo, pues sobre si estaba pensando en la Junta Electoral Central. Se ha hablado aquí también de otro sistema, del sistema inglés, pero yo quiero plantear aquí también la posibilidad del sistema alemán, donde precisamente hay un sistema distinto, donde no es precisamente un tribunal de cuentas el que se encarga de esa fiscalización, sino es una fiscalización de tipo diferente, donde se da un protagonismo especial al órgano parlamentario, cosa que aquí no se produce. Aquí, digamos, los mecanismos de control parlamentario de la financiación de los partidos políticos, pues prácticamente no existen, al margen de dar cuenta en la correspondiente comisión de la información pertinente y de celebrar los correspondientes debates. Bien, una vez hecho este planteamiento general, yo quisiera hacerle a usted algunas preguntas, a ver si, saliéndome un poco de lo que ha planteado en relación con la Junta Electoral Central, porque es evidente que lo que usted ha dicho en relación con los problemas que plantea la representación, pues los comparto plenamente. Y esa unificación, esa propuesta que ha hecho para resolver ese problema, con la atribución de mayores competencias a la Junta Electoral Central y la previsión de un recurso contencioso administrativo, la comparto plenamente. Otra cosa es el tema de la depuración del censo electoral. Ha dicho usted cosas muy interesantes en relación con el voto de los ausentes coyunturalmente o de los residentes extranjeros. Y ha hecho una referencia al informe de la Junta Electoral Central, que nosotros conocemos y apreciamos, y que va a ser objeto también de una consideración muy especial en otra subcomisión que se ha creado aquí, que es la subcomisión para la reforma electoral, que ya está creada en el seno de la Comisión Constitucional y que va a empezar ahora ya a funcionar próximamente. Por lo tanto, ahí será el momento de tratar esas cuestiones con mayor intensidad. Y para eso, pues evidentemente, contaremos también, estoy seguro, con su apoyo y con su disposición para ilustrarnos sobre ese tema. Pero ahora me interesa más preguntarle por su experiencia dilatada en tantos ámbitos y por su conocimiento de la materia, por cuestiones que tienen que ver con la calidad de los partidos políticos, calidad democrática en relación con la dimensión interna, ¿no?, de la democracia interna de los partidos políticos. Concretamente, ¿qué piensa usted acerca del establecimiento de determinadas incompatibilidades orgánicas, limitando la acumulación de cargos y favoreciendo la participación de los afiliados y la renovación de aquellos? ¿Qué piensa usted, por ejemplo, también sobre la limitación del número de mandatos, al menos de determinados cargos? Tesoreros, miembros de órganos de control, como vemos, está relacionado también con la financiación, favoreciendo también la renovación y singularmente contribuyendo a contrapesar el poder de una minoría dirigente y de la burocracia interna. La participación de los afiliados en la elaboración de resoluciones y programas electorales, así como en las candidaturas. La obligación de regulación de los derechos de plantear enmiendas y a la formulación de discrepancias, no solamente en los ámbitos reducidos en que ahora lo pueden hacer. La regulación del derecho de acceso a la información, documentos, recursos de partidos, más allá de los limitados aspectos a los que se refiere la ley vigente. La posible introducción del sistema de primarias internas para la elección de determinados cargos. La introducción de listas con representación para minorías para dar cauce participativo a las posibles corrientes internas de opinión. La obligación de celebrar congresos periódicos, la introducción del voto secreto para determinados asuntos especialmente importantes, como por ejemplo la gestión de la directiva, y también para la elección de órganos ejecutivos, delegados al Congreso, miembros de órganos de control, etcétera. Por otro lado, a efectos de mayor democratización interna, podrían cooperar también otros elementos, creo yo, que, aunque sean externos y propios de otros ámbitos de desarrollo normativo, que en este caso la legislación electoral, están vinculados. Así, por ejemplo, las listas cerradas y bloqueadas hacen posible e incentivan el control de la burocracia o de la ley dirigente del partido, si lo queremos decir así, uno de los aspectos más importantes para evitar la oligarquización.
Estos son temas que podría extenderme, entre otros, en muchos más, pero no hay tiempo para ello y me gustaría que usted nos diera su opinión al respecto. En la consideración de que la calidad democrática que todos perseguimos solamente se puede conseguir actuando sobre un esquema de conjunto que vincule directamente democratización con financiación y control adecuado de esa financiación. También me interesa recuperar una cuestión que se ha planteado anteriormente y que me parece especialmente importante. Vincular la democratización interna en relación con los elementos participativos, con los elementos de financiación. Es decir, la participación interna, cuanto más calidad obtenga con arreglo a unos diferentes criterios, celebración de primarias, listas paritarias, etcétera, etcétera, todo eso debería ser contemplado o no, pregunto, para poder incrementar la financiación para el funcionamiento de la actividad de los partidos políticos, toda vez que el desarrollo de esas actividades pues genera evidentemente un mayor gasto. Y sería una manera de incentivar también la democratización interna. Por otro lado, no se me escapa la idea de que si vamos a una regulación de mayor control, aunque no sea asfixiante de los partidos políticos, y se regula todo en un mismo corpus normativo, pues desde luego, si ahí se regulan con detalle todos los elementos internos de democratización y no de la manera que ahora se hace, con vaguedades que luego quedan fundamentalmente en manos de los partidos en sus estatutos internos, desarrollarlas o no, pues entonces ya el panorama sería diferente, porque ya se habría conseguido un grado tal de democratización interna que no sería necesario vincularlo a esos elementos de mayor financiación. En definitiva, el señor Cámara tiene que ir terminando, por favor. Sí, bueno, pues termino ya, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Cámara. Señor de Olano, tiene la palabra. Sí, gracias, señor presidente. Señor Granados, también me sumo en nombre de mi grupo parlamentario al agradecerle su presencia en esta Cámara y realizar las interesantes aportaciones que ha hecho. Y dado un hombre de su amplia experiencia, seguro que con sus aportaciones, las ya realizadas y las que pueda realizar en el alegato final, sin duda serán de gran utilidad para que el resultado de esta comisión, el dictamen, sea positivo. Comparto con el señor Cámara algunas de sus reflexiones, ¿no? Porque es verdad que da la impresión, a lo largo de creo que son ya 22 comparecencias con la suya, señor Granados, escuchando a algunos de los portavoces de los distintos grupos, diera la impresión de que aquí no se había hecho nada, ¿no? En el tema de la financiación de partidos políticos, ¿no? Y nada más lejos de la realidad, ¿no? En este sentido, me gustaría que usted valorara la Ley Orgánica de Control de Actividad Económica de los partidos políticos que se aprobó en el año 2015. Me gustaría conocer su valoración, porque estoy seguro que es susceptible de mejoras y algunas ideas ya se han ido aportando, pero sin duda alguna, al menos es mi opinión personal, creo que ha sido un salto cualitativo muy importante, ¿no? En este mismo sentido, también destacar que en la 10ª legislatura pues se aprobaron pues muchas leyes que nos han dotado. La ley se modificó el Código Penal, se modificó la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, especialmente la ley de transparencia, de acceso a la información y buen gobierno, todas ellas en línea con las recomendaciones de muchos expertos, ¿no? Y creo que esto también nos ha dotado de un armazón democrático institucional más sólido del que teníamos, ¿no? Y insisto, creo que es importante. Y me gustaría que usted lo valorara, ¿no? También me gustaría que valorara, y en esto también coincido con el señor Cámara, la posibilidad de armonizar toda la legislación referida a partidos políticos, ¿no? No tanto la elaboración de un texto refundido, sino de un texto que dotara de coherencia a las distintas normas jurídicas que afectan a la financiación de los partidos, ¿no? Y estoy pensando no solo en normas de ámbito estatal, sino también autonómico e incluso de ámbito local, incluso también en el ámbito fiscal, en el ámbito tributario, ¿no? ¿Y cómo valoraría usted la posibilidad de armonizar, al menos mínimamente, todo este acervo normativo, ¿no?
Señor Granados, la Ley Orgánica 5/1985 del régimen electoral general ha sufrido muy pocas modificaciones desde el año 2011, ¿no? Si bien es verdad que en la Ley 3/2015 se modificó algún aspecto relacionado con los gastos electorales. Y es en relación precisamente con esto que quería saber si considera que la fiscalización por parte de la Junta Electoral General, en particular de los gastos y subvenciones electorales, es suficiente en este momento. Algo ya nos adelantó en su primera intervención, pero me gustaría que pudiera ahondar un poco más en este asunto. Y al hilo de lo anterior y dada su amplia experiencia, querría obtener una valoración de los mecanismos de colaboración en esta materia que pudieran existir o que usted nos pudiera sugerir entre la Administración Electoral y el Tribunal de Cuentas. Me pareció entender en su primera intervención que usted optaba por que todas esas competencias recayeran sobre el Tribunal de Cuentas y separar un poco estas competencias o alejarlas un poco de la Junta Electoral. No sé si se le ocurre a usted alguna posibilidad de colaboración institucional en este aspecto, ¿no? Y en este mismo orden de cosas quería conocer su parecer sobre la posibilidad de que la fiscalización de los gastos electorales no se circunscriba únicamente al periodo de la campaña electoral. Es decir, si le parecería positivo que esos actuales 15 días de campaña no sean los únicos fiscalizables, sino también los anteriores, lo que denominamos precampaña, ¿no? Y también vinculado a estos gastos electorales y al régimen jurídico de las fundaciones, ¿qué le parece a usted que pueda haber fundaciones que se hagan cargo de cargos electorales de determinados partidos? Esto entiendo que está absolutamente prohibido por la Ley de Financiación de Partidos Políticos, pero sin embargo da la impresión que en algunos casos esto sí ha sucedido y me gustaría conocer su valoración como eminente jurista que es, ¿no? También me gustaría conocer ¿qué opinión le merece la posibilidad de mejorar los mecanismos preventivos, ¿no? de control de la financiación? Y si no fuera posible de forma preventiva, sí, yo creo que hoy en día sí es posible hacerlo prácticamente en tiempo real, ¿no? Y la Junta Electoral Central pues resuelve con una premura los asuntos que recaen sobre ella y, por lo tanto, creo que en esto puede aportar cosas interesantes, ¿no? También me gustaría conocer qué tratamiento le daría usted a los recursos digitales, ¿no? Porque hoy está regulado el mailing y otro tipo de actuaciones pero la tecnología hoy en día nos proporciona otras posibilidades y también incluso el uso de las redes sociales vulnerando el día de reflexión, ¿no? El sábado de reflexión. Creo que últimamente en los últimos procesos electorales se ha vulnerado sistemáticamente por algunos partidos el día de reflexión y me gustaría saber qué valoración hace usted de estos casos, ¿no? Igualmente me gustaría conocer qué opinión le merece o qué tratamiento le daría usted a los microcréditos que están tan en boga últimamente, no solo para las campañas electorales, sino incluso para campañas internas dentro de los partidos, ¿no? Y nada más, señor Granados, a la espera de sus consideraciones. Señor Granados, muchas gracias. Pues tiene nuevamente la palabra el compareciente para que por un máximo de 20 minutos pueda desarrollar los temas que considere. Gracias. Muchas gracias por sus muy interesantes cuestiones que han planteado. No quiero decepcionar a sus señorías. No vengo como jurista, no vengo como magistrado, no vengo como persona que ya lleva muchos años en una carrera, vengo como presidente de la Junta Electoral Central. Es un órgano colegiado que está formado por 8 magistrados elegidos por insaculación, es decir, ninguno nos hemos postulado para ser miembros de la Junta Electoral Central, sino que hemos tenido la suerte, la desgracia de haber sido afortunados en ese sorteo, y 5 prestigiosísimos catedráticos que designan los grupos parlamentarios. Como presidente no tengo ningún mérito. El único mérito que tengo es que voy a hacer 25 años de magistrado del Tribunal Supremo. Y es una norma no escrita que el presidente es el más antiguo de los que integra la Junta Electoral. Esa es la razón de que esté aquí como presidente de la Junta Electoral. Soy el más viejo y el más antiguo de los que integran la Junta Electoral.
tengo la suerte y el honor de representarles porque tiene una calidad excepcional, como tiene una calidad excepcional la Secretaría Técnica y quien integra la Secretaría Técnica. Me comentaban antes de que somos tan pocos en la Junta Electoral que si hacemos un partido de fútbol somos más los miembros que integramos la propia Junta Electoral que el personal que trabaja para la Junta Electoral, es decir, le ganaríamos por el número de jugadores y haría difícil el poder formar ese partido. Esto lo he dicho, lo traigo a colación porque voy a plantear y voy a contestarles con muchísimo gusto de aquellos temas que se han planteado y que hemos debatido en la Junta Electoral Central, que vengo en nombre de ellos, con mucho gusto además, a esta comparecencia. De ahí que cuando se me pregunta, y lo hizo el señor Cató, de temas de tanta importancia como cuál es la opinión que pueda aportar sobre el sistema de primarias dentro de un partido, de una mayor democracia interna, son temas que indudablemente yo no los he escuchado, indudablemente la Junta Electoral Central nunca, ni sé la opinión que tienen mis compañeros. No cabe duda que todo aquello que se haga por la ley, que permita la ley de partidos políticos, bien que lo permitan y que sea acorde con los estatutos de los propios partidos políticos, será bien recibido. Es decir, que todo aquello que vaya en la línea de algo que la ley ha previsto y que además no solamente está previsto en la ley, sino en los propios estatutos, indudablemente su desarrollo tiene de toda la legítima fuente de existencia, indudablemente tiene que ser así bendecido. Pero por eso que no quiero decepcionarles, porque yo no voy a aportar nada nuevo ni de mi experiencia como presidente de la Junta Electoral sobre si es mejor un sistema o es mejor otro, cuando ambos pueden ser perfectamente sustentados en la ley que los regula. Se habla también, le agradezco al señor Illanes, de nuestra experiencia mutua como jueces. También yo he aprendido de sus resoluciones, de su participación en algún congreso que siempre nos ha enriquecido. Es cierto que ha planteado un tema que tiene especial interés, cuál es el equilibrio de las fuerzas en materia de los medios de comunicación. Ha hecho alusión expresa a los debates televisivos, pero es cierto que, como nosotros no tenemos otra opción que de someternos a la ley, que cuando se trata del reparto de la participación, sobre todo de los medios públicos de comunicación, hay que someterse al número de escaños obtenidos en las elecciones anteriores. Eso nos condiciona enormemente respecto al reparto que se hace. Hay una comisión precisamente que se encarga de esos repartos. Lo que sí ha hecho, y eso se lo digo con verdadera sinceridad, un gran esfuerzo para poder compensar a aquellos que puedan tener un trato peor con relación a los que puedan tener un mejor trato como consecuencia de los resultados obtenidos en procesos electorales anteriores. Hemos conocido de casos donde tenían la posibilidad de intervenir en esta publicidad electoral o en estos medios de comunicación para poder explicar los modelos de cada uno de los partidos o de la publicidad de sus programas, de que a algunos les habían adjudicado las horas de madrugada, de manera que eso entendimos que no era viable. Corregimos esas posibilidades propuestas que se había hecho la comisión, de manera que una cosa es que puedan tener un mayor tiempo con respecto a otras agrupaciones o otros partidos políticos, pero eso no quiere decir que les eliminen de la posibilidad de la audiencia de unas horas con respecto a otras. Es decir, que en estos casos la Junta Electoral Central ha hecho un serio esfuerzo para poder compensar dentro de lo que cabe aquellos partidos políticos que han obtenido peores resultados o que no habían participado en procesos electorales anteriores. El señor me le plantea también el señor Cámara también lo relativo a lo mismo de lo que es el proceso interno, de la mayor democracia interna, de las primarias. Le vuelvo a decir lo mismo, no quiero decepcionarles, pero que realmente se me escapa.
Yo no vengo, y con mucho gusto se lo diría, como jurista, como ciudadano. Vengo a una representación que ello me vincula y, en consecuencia, no quiero decir algo que los compañeros... Yo soy muy disciplinado en la Junta Electoral, como lo he sido en todos los cargos que he tenido, y todas las decisiones que tomamos en la Junta Electoral lo hacemos por mayoría de votos. Yo escucho todas las opiniones, una vez que todos han debatido, iniciamos la votación. Y el acuerdo que toma la Junta Electoral es precisamente el acuerdo mayoritario que, como consecuencia de la votación que se ha sostenido. De manera que siento que en ese sentido no pueda... Lo que sí es cierto es que todo aquello, como he dicho antes, de que tenga su amparo a la ley, tendrá el máximo respeto de la Junta Electoral Central. El señor Olano vuelve a hablar un poco también de los temas de los estatutos internos. No le puedo contestar otra cosa, pero sí ha hecho hincapié en algo que sí tiene especial interés para la Junta Electoral Central, que es la dispersión legislativa. La dispersión legislativa, yo creo que había que hacer un serio esfuerzo, y yo le corresponde a usted, a sus señorías, de que tratar de unificar en una norma, porque nos encontramos con disposiciones que pueden incluso ser discrepantes. También me hablaba el señor Olano de las relaciones entre el Tribunal de Cuentas y la Junta Electoral Central. Yo leyéndome como consecuencia de la reforma 3 del año 2015, yo leyendo precisamente esta reforma, que es cierto que ha venido a mejorar aspectos, yo creo que sustanciales, lo importante no es que la reforma sea buena, que yo creo que es buena, lo importante es que se cumpla. Yo, desde un punto de vista como miembro de la Junta Electoral, lo que veo en la ley me parece magnífico. A lo mejor la realidad práctica no es tan magnífico, de manera que había que hacer un serio esfuerzo para que lo que dice la ley se cumpla, y que indudablemente a lo mejor no se trata de hacer leyes nuevas, sino de cumplir las leyes que tenemos, y en consecuencia eso se traduciría en una mayor eficacia de los temas tan importantes que les ha reunido a ustedes en esta comisión. Pues bien, leyendo precisamente esa reforma 3/2015, que una de las modificaciones que hace de la LOREF es el artículo 134. Pues en ese artículo 34 incorpora una frase nada más, que es en materia de que se hubiesen producido irregularidades en la contabilidad presentada por los partidos políticos. Y entonces decía que en ese caso, decía el texto inicial, se podrá reducir las subvenciones como consecuencia de estas irregularidades. Pero se le ha añadido una frase, y en esa frase dice, puede incoarle expediente sancionador. Y eso no lo decía antes. Entonces nos encontramos con que hasta ahora lo que hacía el Tribunal de Cuentas es que cuando le llegaba una irregularidad en esa contabilidad, fundamentalmente mayor regularidad es que no se hubiera hecho contabilidad, pues en esos casos donde no se había hecho contabilidad, no la pasaba a la Junta Electoral Central para que nosotros siguiéramos el procedimiento sancionador. Entonces nosotros, bueno, pues manden ustedes el expediente que tienen ahí, manden ustedes el material. Pero es que ahora, como consecuencia de esa reforma, nos encontramos con que podemos estar nosotros, que no lo manden cuando ellos mismos, como consecuencia de esa reforma, pueden incoar un expediente sancionador y no tendrían necesidad de mandarla. De manera que es importante toda esa reforma que se están produciendo, porque van en la línea de mejorar, e indudablemente pueden mejorar, siempre que se pueda hacer un resultado práctico, acorde con los postulados de estas reformas. Es cierto de las reformas que se han producido en materia telemática, en materia de los medios modernos técnicos, que indudablemente tienen su repercusión en los procesos electorales. Si son acordes con la legislación, indudablemente no nos plantean problemas. A mí sí que me preocupaba, y por eso les he hecho remisión, pero como me han recordado que va a asistir otra comisión distinta, yo me había traído aquí, he preparado el esfuerzo que queríamos que se debía hacer en materia del voto de los residentes ausentes en el extranjero, es decir, el voto CERA y también el voto ERTA, pero que indudablemente todo está relacionado. Los medios técnicos modernos tienen que ser aprovechados con todas las garantías y que tienen que ser aprovechados con arreglo a lo que dice la ley. Es decir, que
espero que les haya podido contestar a la mayoría de los temas que me han propuesto y siento y le pido disculpas porque no le haya podido contestar a otros temas que se escapan de mi competencia.